nombre es Pérez Simón Castellanos, soy profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional de La Rioja y coordinador del subproyecto Evaluación del Impacto Multirriesgo en Derechos Fundamentales en el marco del convenio Red.es Ámbito 6, intitulado Derechos en los nuevos entornos digitales. Y hoy tengo el enorme placer de conversar con Mario Hernández Ramos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, presidente del Comité de Inteligencia Artificial del Consejo de Europa y uno de los principales expertos e impulsores de las evaluaciones de impacto ético y de derechos humanos en el ámbito de la inteligencia artificial. Es además, Mario, autor del magnífico ensayo intitulado El impacto de la inteligencia artificial en el derecho constitucional, que ha sido premiado con el prestigioso Premio Francisco Tomás y Valiente en el año 2024, es decir, recientemente, un galardón que conceden conjuntamente el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Enhorabuena también, Mario, por ese más que merecido premio. En esta entrevista, dentro del proyecto Derechos en los nuevos entornos digitales, abordaremos cómo las evaluaciones de impacto pueden servir para alinear el desarrollo tecnológico con los valores democráticos y los derechos fundamentales. Bienvenido, Mario. Pues muchas gracias, Pere, muchas gracias por la iniciativa y por la invitación. Efectivamente, llevamos un tiempo trabajando desde el ámbito académico y sobre todo en la disciplina del derecho constitucional, que es una asignatura, como tú muy bien sabes, una disciplina que se centra en el control del poder y de la influencia que puede tener este en los derechos fundamentales. Y en eso nos venimos desempeñando durante unos años, sobre todo respecto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Y al hilo de estas investigaciones, pues ha acabado aquí, en el Comité de Inteligencia Artificial, que es un comité del Consejo de Europa que pretende regular los usos de la inteligencia artificial y sus posibles incidencias en los principales ámbitos de actuación del Consejo de Europa, son los derechos humanos, la democracia y el Consejo y el Estado de Derecho. Así que hay una confluencia pues muy interesante del ámbito académico y del funcionamiento de las instituciones políticas, en este caso, intergubernamentales, y que al final pues bueno, nos da una perspectiva muy integrada de esto de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y que tú, por supuesto, también eres un gran experto, no vamos a ocultarlo en absoluto. Muchas gracias por las palabras amables, Mario. El Consejo de Europa lleva años trabajando en marcos de gobernanza y también en marcos de gobernanza para la inteligencia artificial. ¿Cómo se integra este enfoque basado en derechos humanos, en políticas, en estándares que está desarrollando también e impulsando el comité que presides? Pues es verdad que el Consejo de Europa en el 2019 ya la reunión del Comité de Ministros tomó una decisión, una apuesta muy decidida por regular la inteligencia artificial, porque ya por allá por 2019 se veía como una tecnología disruptiva que iba a afectar de una manera muy clara y muy profunda, incluso planteando cambios de paradigmas en las competencias, como decía, del Consejo de Europa en cuanto a derechos fundamentales, Estado de Derecho y democracia. La cuestión aquí, o el riesgo aquí, o el reto más que el riesgo, es cómo integramos efectivamente estos marcos de gobernanza del Consejo de Europa con una tecnología tan horizontal. Una tecnología que afecta al ámbito público, por supuesto, y al ámbito privado. Y eso es uno de los grandes retos. La apuesta decidida que ha hecho al principio el Consejo de Europa fue con la creación de este Comité de Inteligencia Artificial. Su primera reunión tuvo lugar en noviembre del 2019, en lo que nos integramos los 46 países miembros del Consejo de Europa más los Estados observadores, y ha ido creciendo a medida que ha ido funcionando. Se renovó su mandato en el 2022 y termina el mandato en el 2025. Y ahora mismo el Comité de Ministros está decidiendo si prorroga otra vez el mandato del Comité de Inteligencia Artificial o si crea un nuevo comité centrado no solo en inteligencia artificial, sino también en nuevas y emergentes tecnologías. Se va a llamar CIDINET. Todo apunta a esta segunda opción, pero ahora mismo es una cuestión más de presupuesto, porque este sería un comité ya directivo, un comité permanente, no un comité ad hoc, que es una diferencia un tanto más sustancial dentro de la ingeniería administrativa del Consejo de Europa.
Pero básicamente la inteligencia artificial seguirá siendo uno de los grandes temas objeto de regulación por parte del Consejo de Europa. Y además, aparte del Comité de Inteligencia Artificial, que al final acabó redactando y aprobando esta Convención Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia, el primer tratado jurídicamente vinculante sobre la materia, también está trabajando muchos otros comités. Casi todos los comités, en definitiva, del Consejo de Europa, de una manera u de otra, está trabajando sobre la inteligencia artificial. Pues el comité nuevo que han creado sobre democracia, comités en cuanto a, pues, por supuesto, protección de datos, está trabajando sobre unas nuevas guidelines sobre los grandes modelos de lenguaje, que va a ser muy interesante. También el Steering Comité de Derechos Humanos. Bueno, en definitiva, casi todas las instituciones, la Asamblea Parlamentaria, que duda cabe, casi todas las instituciones del Consejo de Europa están intentando, desde su acervo específico de protección de derechos humanos, Estado de Derecho y Democracia, trabajar e intentar integrar estos marcos de gobernanza en la inteligencia artificial. Era de esperar, la inteligencia artificial lo está transformando todo, está afectando prácticamente a nivel transversal. Y en esta actividad aparece también en el debate regulatorio el tema de las evaluaciones de impacto, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, Mario, ¿qué valor añadido crees que aportan, ¿no?, las evaluaciones en comparación con otros mecanismos de control o gobernanza o de cumplimiento normativo que puedan establecerse en cada caso concreto? Es una pregunta que apunta a la esencia de lo que es este tipo de herramientas. Nosotros en el comité, que estamos integrados sobre todo por juristas y también hay técnicos, y a veces es un poco difícil ponernos de acuerdo o asimilar un diálogo común o un lenguaje común. Uno lo definió, un técnico nos definió diciendo, esto es como tener una bola de cristal, de qué es lo que puede llegar a pasar cuando se va a, bueno, pensar y simplemente, primero, desde el primer momento, pensar con un sistema de inteligencia artificial si lo vamos a diseñar y lo vamos a implementar. ¿Qué puede pasar? Claro, con un sistema de inteligencia artificial pueden pasar muchas cosas. Entonces, el valor añadido efectivamente es que es un instrumento previo. Es un instrumento previo en el sentido de que nos puede ayudar a reflexionar sobre la misma esencia de si necesitamos o no necesitamos ese mismo sistema de inteligencia artificial, porque hay muchas veces que a lo mejor la actividad que se pretende llevar a cabo con inteligencia artificial se puede desempeñar con una herramienta mucho más sencilla y que implique muchísimo menos riesgos y mucho menos impacto. Y eso nos aterriza mucho en la realidad, porque ahora mismo, siempre que hay una tecnología de este tipo, hay un hype de que todo tiene que hacerse por inteligencia artificial. Y no es necesario muchas veces, porque puede ser muy efectivo, pero en el mismo momento puede ser también bastante gravoso o peligroso. Entonces, el principal papel o el valor añadido de las evaluaciones de riesgo es dos, yo diría. Primero, prever y anticipar los problemas que puede tener, también las ventajas, obviamente, pero nosotros los abogados nos centramos más en los problemas que puede suscitar la aplicación de un sistema de inteligencia artificial, determinados aspectos, en nuestro ámbito competencial son los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, y en segundo lugar, y creo que también es mucho más importante, nos ayuda a reflexionar que todos los sistemas de inteligencia artificial tienen un ciclo de vida. En función del ciclo de vida del sistema de inteligencia artificial, vamos a necesitar unos requisitos y unos elementos bueno, de estudio diferente y de responsabilidad diferente, donde tendremos que integrar en el diseño y en la implementación las garantías y los objetivos pues, de derechos humanos, de democracia y de Estado de Derecho. Porque una vez que ya se implemente un sistema de inteligencia artificial y empieza a ocasionar algún tipo de perjuicio, pues va a ser demasiado tarde. Lo que se pretende es diseñar este tipo de tecnología con unas garantías y unas salvaguardas ya integradas con una filosofía, que es lo que pretende el Consejo de Europa, integrado en el desarrollo tecnológico de estos sistemas de aplicación. Ese yo creo que es el valor añadido, lo cual no es poco, pero es bastante complicado. Nosotros cuando empezamos a estudiar y a elaborar la Convención Marco, lo hicimos en paralelo a este sistema bueno, de evaluación de riesgo e impacto y pensábamos que lo difícil era el tratado internacional y nos estamos dando cuenta ahora mismo que la metodología y la implementación de la metodología y el diseño es un reto, no voy a decir que mayor, porque son diferentes naturalezas jurídicas, pero es un reto también bastante mayúsculo, porque por supuesto tenemos que integrar todo lo que hemos decidido en la Convención Marco, pero ahora necesitamos un instrumento y una metodología
con dos lenguajes diferentes que tienen que estar absolutamente armonizados y acompasados, como es el lenguaje jurídico y el lenguaje técnico. Por eso, cuando hablemos ahora de los instrumentos que tenemos o del Consejo de Europa, el Consejo de Europa se ha dado cuenta de que la evaluación no puede ser única y exclusivamente técnica, sino que la dimensión socio-técnica, es decir, allá donde se va a implementar los sistemas de inteligencia artificial, pues tienen tanta importancia como el diseño tecnológico. Me parece sumamente interesante y más esta parte final también, la relacionada con, al final, los juristas estamos acostumbrados a realizar evaluaciones cuando realizamos juicios de proporcionalidad, por ejemplo, ¿no? Y cuando realizabas esas preguntas sobre el juicio de necesidad, el juicio de idoneidad, ¿no? La proporcionalidad, si hay alternativas, en realidad es como descomponer ese principio de proporcionalidad en preguntas concretas, en Ujú, escenarios muy diversos y muy complejos, ¿no? Con aplicación de tecnologías. Y claro, en cada contexto, en cada empresa, con cada alcance, puede tener unos riesgos u otros para derechos y libertades. Con lo cual, efectivamente, hacer ese ejercicio no es fácil, exige tener en cuenta ámbitos sectoriales, especialistas técnicos, juristas, evidentemente, con lo cual, también para que todos nos hagamos una idea, ¿no? Del reto y bueno, del paraguas, ¿no? Del amplio paraguas de escenarios que tendréis que haber estudiado, ¿no? Para elaborar también un enfoque metodológico bajo, ¿verdad?, las siglas Juderia, ¿no? Juderia, ujú, metodología que entiendo que aún está, ¿no? En fase de diseño, estáis aún tramitando, ¿no? Para acabar de tener una versión en forma de herramienta, ¿no? En forma de herramienta. ujú. Si nos puedes contar un poco, bueno, evidentemente desentrañar la estructura, las fases de diseño y demás sería muy complejo, pero los principales rasgos, ¿no? De esta herramienta y el estado en el que se encuentra. Perfecto. ¿Cuántos años tengo para decir? No, efectivamente, como tú me has descrito, es algo, efectivamente, como lo que queremos es medir el impacto y el riesgo de una tecnología que es absolutamente horizontal y transversal a todos los niveles de nuestra vida, pues el reto es simplemente cómo lo enfocamos, ¿no? Entonces, básicamente, y por adelantarlo, luego me puedo explayar, pero Juderia lo que es el sistema de evaluación de riesgo e impacto en los derechos humanos en la democracia y Estado de Derecho. Es un acrónimo, Human Rights Impact Assessment, y ahora todos nos referimos con Juderia, que parece, bueno, pues un ser mitológico, porque ya nadie habla de la evaluación de impacto o sistema de impacto del Consejo de Europa, ya hablamos de Juderia. Bueno, este tipo de evaluación de riesgo e impacto el que hemos diseñado aquí el Consejo de Europa es una guía pues que ofrece sobre todo un enfoque estructurado, ¿no? Para la evaluación de riesgos e impactos de los sistemas de inteligencia artificial. Y que tiene una peculiaridad, aunada con el mandato del Consejo de Europa, que es que está específicamente diseñado para la protección y la promoción de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho. Claro, uno de los principales retos, y lo hemos intentado salvar, no sé cómo lo habremos conseguido, a ver si tú que eres un gran experto lo vas a estudiar y lo vas a aplicar. El destino o la destinación es no solamente actores públicos, sino actores privados, porque obviamente los actores privados también, cuando diseñan e implementan el sistema de inteligencia artificial, también puede suponer un impacto y un riesgo en los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, está destinado para ser utilizado tanto por actores públicos como privados y lo que queremos es, sobre todo, que cumpla un papel de intersección entre las normas internacionales de derechos humanos y los marcos técnicos que ya existen sobre gestión de riesgos en el contexto de la inteligencia artificial. Y eso es un reto porque, como ya mencionábamos, aquí nos movemos entre dos campos, ¿no? Un campo de lo jurídico y concretamente de los derechos humanos y categorías constitucionales y en y en el ámbito tecnológico. Además, esta metodología que ya hemos desarrollado en un documento del que ahora mismo, si quieres, pues te lo explico un poquito, es un documento que no es jurídicamente vinculante, que está separado de la Convención Marco, ¿no? Y es independiente, se puede utilizar por cualquier parte, por cualquier Estado, por cualquier administración pública o poder público, con independencia de que haya abordado, de que haya adoptado la Convención Marco. No tiene nada que ver en cuanto a su vinculatoriedad, de hecho,
La metodología ya está subida a la página web del Comité de Inteligencia Artificial y lo puede utilizar cualquiera, está ahí para que pues eso, cualquier institución o cualquier persona pues la pueda estudiar y la pueda juzgar y la pueda ver. Esta evaluación de impacto pues tiene un objetivo muy concreto, bueno, dos objetivos que ya más o menos lo he mencionado. El primero es orientar todos los trabajos o todos los esfuerzos de gestión de riesgos que todas las instituciones pues vamos a llevar a cabo, pero relacionada con los derechos humanos, con la democracia y el Estado de Derecho, y sobre todo ofrecer una metodología flexible, ¿no? Porque la Convención Marco es un documento bastante flexible basado en principios para identificar, para evaluar y para mitigar los riesgos en diversas aplicaciones de inteligencia artificial. Así que, pues, Juderia lo que hace es eh, dividirse, por así decirse, en dos planos. Un plano que ya lo hemos aprobado el año pasado y ya adoptó también el Comité de Ministros, es una orientación general en la que se contienen una orientación muy flexible para adaptar, para presentar conceptos, procesos, elementos de alto nivel para evaluar los riesgos y los impactos de los sistemas de inteligencia artificial. Y luego, esto sería la metodología Juderia, y luego lo hemos separado de lo que es lo que hemos denominado el modelo Juderia, que es un nivel mucho más específico, en el que se ofrezca, y en ello estamos trabajando, materiales de apoyo, herramientas, recomendaciones escalables para facilitar la implementación y servir pues, como recurso para enfoques más amplios y de gestión de riesgos, como una especie de biblioteca de conocimientos y de casos prácticos que desarrolle lo que son los grandes lineamientos de Juderia. En un primer momento no los separamos, pero cuando empezamos a desarrollarlo, una vez que ya terminamos con el trabajo de la Convención Marco, vimos que desarrollarlo todo junto era casi imposible, porque los casos concretos pues eran mucho más difíciles de desarrollar, el desarrollo tecnológico también hay que tenerlo muy en cuenta, y luego lo que es la metodología, que eran los grandes principios, pues eran lineamientos difícilmente eh, cuestionables. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Convención Marco se establece unos determinados principios que tienen que ser obligatorios para las partes que firmen el convenio Marco en cuanto a la evaluación de riesgo e impacto. No se obliga a una determinada evaluación, a un modelo Marco concreto, nosotros ofrecemos el nuestro, pero sí que las partes firmantes tienen que llevar a cabo una evaluación de impacto. Y esa evaluación de impacto tiene que contener unos contenidos mínimos o esenciales que están establecidos en el artículo 16 de la Convención Marco, en el capítulo quinto. Entonces, si quieres, te menciono muy rápidamente cuáles son esos elementos, porque esos elementos son los que luego estructuran lo que es la metodología y los principales pasos de la metodología Juderia. En un primer lugar, como ya hablábamos, y creo que es lo más importante y el principal valor añadido de la herramienta Juderia, de la metodología Juderia, es el tener en cuenta el contexto y el uso previsto de los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo pues, lo que respecta al riesgo en los derechos humanos, en la democracia y el Estado de Derecho. Y por contexto me refiero, y esto se desarrolla luego, y te lo diré un poquito más tarde, se refiere a lo que es el contexto en el diseño, en la implementación y en la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto, se tiene que tener en cuenta también la gravedad y la probabilidad de los posibles impactos, que son dos coordenadas que se tiene que tener en cuenta, porque no todo sistema de inteligencia artificial va a suponer un riesgo alto, ¿no? Un riesgo lo suficientemente significativo como para que nos suponga algún tipo de preocupación. Luego, por supuesto, es necesario incorporar la perspectiva de todas aquellas personas interesadas en la aplicación del sistema de inteligencia artificial. Esta palabra que yo no consigo traducir al castellano de una manera correcta, que son los stakeholders, ¿no? Todas estas partes interesadas que quieren, que pueden verse afectados por la aplicación del sistema de inteligencia artificial. Sobre todo son los afectados, ¿no? Pero no solo los afectados, sino las personas que vayan a aplicar los sistemas de inteligencia artificial. Incorporar su perspectiva es muy enriquecedora para poder diseñar mejor o para poder prever cuáles son aquellos riesgos
o problemas de los sistemas de inteligencia artificial que están sometidos a evaluación. Por supuesto, se debe llevar a cabo pues, de manera continuada todos estos requisitos en las actividades de todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Se tiene obligatoriamente que realizar un seguimiento de riesgos y de efectos adversos y se tiene que llevar a cabo una documentación sobre estos riesgos, ¿no? Una documentación real, pero también potencial, basado en el enfoque de riesgos. Y por último, se exige, cuando proceda, someter a pruebas a los sistemas de inteligencia artificial antes de ponerlos a disposición para su primera aplicación, ¿no? O sea, puede hacer pues, a través de sandboxes, los famosos sandboxes, y también no solamente antes de ponerlos a actuar, sino cuando se lleva a cabo pues, una modificación significativa. Todos estos elementos al final tienen que aterrizarse necesariamente en una herramienta, la que sea. Y nosotros en el Consejo de Europa, en este Juderia, lo hemos clasificado en 4 apartados o pasos, que son pasos iterativos. No tienes que seguir todos los pasos de manera obligatoria, te puedes saltar algunos, pero nosotros hemos estructurado 4 pasos fundamentales. El primer paso es el análisis del riesgo basado en el contexto, ¿no? El Context-Based Risk Analysis, nosotros esto todos son acrónimos, lo hemos llamado COBRA, ¿no? Entonces siempre hablamos de COBRA, ¿no? Que es el análisis del riesgo basado en el contexto. Y con esto lo que intentamos es, en este primer paso, que es un paso, por así decirlo, casi como de triaje, de intentar descubrir y anticipar los riesgos y los impactos antes de que se ponga en funcionamiento el sistema de inteligencia artificial, es identificar los factores de riesgo clave, las características específicas dentro de un contexto de ciclo de vida de este sistema de inteligencia artificial sometido a evaluación, que aumenten la posibilidad de que se produzcan efectos adversos sobre los derechos humanos, sobre la democracia y el Estado de Derecho. Y estos factores también, a su vez, se agrupan en 3 categorías que desarrollamos luego en el modelo, que es el contexto de aplicación del sistema, en el contexto en el diseño y desarrollo del sistema y en el contexto en la implementación, porque por supuesto cada uno de estos 3 etapas dentro del sistema de vida pues responden a diferentes intereses y a diferentes requisitos y demandas, ¿no? Desde el punto de vista de la protección de los derechos fundamentales. Así que el análisis de estos factores lo que permite y lo que nos facilita es identificar pues, esos posibles efectos adversos sobre derechos humanos, sobre democracia y Estado de Derecho. A partir de esta información podemos llevar a cabo un proceso de clasificación, ¿no? Donde nos podamos centrar en identificar y en priorizar los sistemas con riesgos significativos para que Juderia pues siga proporcionando, para que siga, perdón, siendo pues proporcional, ¿no? Lo que tú decías. Con esta identificación de riesgos, pues lo que se pretende es que haya una proporción en este análisis y no resulte excesivamente pues, oneroso para los sistemas de inteligencia artificial de riesgo mínimo o bajo. Si ya hemos identificado que no va a haber, en este contexto, grandes problemas, pues ya no necesitamos seguir procesando o procediendo con los siguientes pasos de Juderia. Pero también, por supuesto, este proceso lo que hace es respaldar toma de decisiones informadas sobre si los beneficios de crear o implementar un sistema de inteligencia artificial superan sus riesgos respecto sobre todo de los posibles impactos en los derechos humanos y la democracia y el Estado de Derecho. Creo que este es el elemento más definitorio de lo que es Juderia, porque debido a que el Consejo de Europa se centra en los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia, es aquí donde podemos tener en cuenta todo ese acervo del Consejo de Europa en un elemento o en una evaluación que aúna criterios técnicos con criterios sociotécnicos y sociojurídicos. Ese es el primer paso de la evaluación Juderia, de la metodología Juderia, que como digo creo que es la más compleja y la más laboriosa, por así decirlo. Luego tenemos en el segundo paso un proceso en el que se incorpora a participar a todas las partes interesadas en la aplicación y el diseño del sistema de inteligencia artificial, con vistas a mejorar la evaluación de riesgos e impactos, porque si incorporamos la perspectiva de aquellos que van a ser los afectados, ¿no? Y que hemos ya identificado en la fase previa, en el paso COBRA, en el análisis del contexto, pues estamos haciendo eso, pues una biblioteca de conocimiento pues muy, muy importante.
Entonces, este segundo paso tiene que estar adaptado a los factores de riesgo identificados, a los posibles impactos y, bueno, pues haciendo partícipes a estas partes interesadas, pues podemos adoptar diversas formas y niveles de participación. ¿De acuerdo? Con esto lo que conseguimos no solamente mejorar la calidad del análisis de riesgo, sino que también además fomenta la transparencia y genera confianza y la usabilidad y el rendimiento del sistema de inteligencia artificial, que son principios que la Convención Marco pues, establece como muy importantes en el capítulo tercero. Me gustaría resaltar el tema de la confianza, que tú sabes la importancia que es, y la transparencia, porque son sistemas que vamos a utilizar en aspectos o en dimensiones muy sensibles, ¿no? El tercer paso ya sería la evaluación de riesgo como tal, ¿no? La evaluación de riesgo e impacto basado en toda la información que hemos conseguido de estos dos pasos previos, pues lo que proporcionaría sería una evaluación detallada de los impactos potenciales y reales de las actividades de los sistemas de inteligencia artificial sobre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, centrándonos específicamente en estos sistemas que plantean riesgos significativos que hemos identificado durante la clasificación del primer paso, durante la identificación del análisis basado en el contexto. Así que esta evaluación de riesgos pues, implica volver a examinar, contextualizar nuevamente, pero sobre todo ampliar los posibles daños al tiempo que se evalúan pues, variables de riesgo clave como, sobre todo, escala, el alcance, la reversibilidad y la probabilidad con el fin de priorizar y gestionar los riesgos de manera eficaz. Así que basándonos en los análisis de Cobra y de la incorporación de las partes interesadas, pues en este paso lo que se garantiza es una comprensión exhaustiva de los riesgos para informar las estrategias de mitigación y de gobernanza. Así que de esta manera, pues con esta comprensión exhaustiva, creo que lo que conseguimos es tener una información muy importante para identificar estos riesgos, para informar las estrategias de mitigación y gobernanza, que es el último paso, ¿no? Como ya sabemos más o menos cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos, el último y cuarto paso de la metodología Juderia sería establecer un plan de mitigación, ¿no? Y esto pues sería pues, una serie de acciones y estrategias para abordar los impactos adversos y mitigar los daños que hayamos podido identificar en los tres pasos previos, ¿no? Así que implica pues, la formulación de medidas específicas basadas en la gravedad, la probabilidad de estos daños y el desarrollo de un plan integral para implementarlas. Así que cuando sea apropiado, también, por supuesto, incluye el establecimiento de mecanismos para que las personas afectadas y otras partes interesadas pues, puedan acceder a estas soluciones. Estos son los 4 pasos fundamentales de la metodología. Ahora lo que estamos desarrollando ya es el modelo, que es bajar más a los casos concretos, y lo que hemos trabajado ya es en el modelo y hemos aprobado la parte del modelo sobre Cobra. Lo aprobamos en el último plenario, que tuvo lugar hace 2 semanas, lo vamos a emitir con el Comité de Ministros, pero también lo vamos a publicar en la página web. Y con eso lo que vamos a intentar es elaborar una herramienta online para que cualquier persona o cualquier institución que quiera o que esté interesado en esta metodología, pues la pueda implementar, ¿no? Y perdona que me he enrollado mucho, pero claro, es un Era poquito necesario, era largo, es necesario, necesario. Mario. Era necesario y además creo que has hecho un esfuerzo enorme para poder simplificar. Creo que todos los que estén visualizando esta conversación o este diálogo, ¿no? Van a poder tener una idea muy clara de los diferentes pasos y de los elementos de la metodología Juderia. Me parece muy interesante. Es verdad que a esa concreción a nivel de modelo y a nivel de herramienta aún no hemos podido llegar, pero entiendo que a lo largo de los próximos meses pues, se irán publicando, por ejemplo, ¿no? Esa concreción en el modelo respecto de esa primera fase, ¿no? de la del análisis del contexto Cobra. Y mientras esto ocurre, yo tengo que decir que también desde una parte más práctica, ¿no? de asesoramiento, incluso vinculada al proyecto Red.es, ¿no? En el marco del cual estamos realizando esta grabación, estamos desarrollando una evaluación de impacto en un proyecto concreto por parte en este caso, de un actor público, y nos hemos basado en la metodología Juderia que está publicada desde hace tiempo. Muy bien.
Entre otras cuestiones porque contiene una aproximación metodológica que es sumamente interesante, como planteabas, ¿no? Primero, desde la óptica de la identificación de los riesgos, ¿no? Vamos a tener en cuenta todo el contexto y además teniendo en cuenta el ciclo de vida, ¿no? de las tecnologías que son tan, bueno, hay diferentes fases tan claramente diferenciadas, ¿no? Con un contexto totalmente distinto y por lo tanto tienes que tenerlo en cuenta, ¿no? Para realizar ese análisis y luego también evidentemente desde la óptica de las diferentes variables a niveles de riesgo que has comentado, ¿no? Más allá de la gravedad o el impacto y la probabilidad, que son esas variables tan típicas en los sistemas de compliance, son muy necesarias, pero que en este caso concreto Ujú, ha señalado algunos aspectos como por ejemplo la escalabilidad, ¿no? El tema de la escala, ¿no? Como incluso el uso, ¿no? Y el contexto de la tecnología, porque a veces hablamos de algunas tecnologías que hoy pues tienen un alcance muy limitado, pero es que en el momento en el que son generalizadas tienen un potencial de alcanzar o tener una afectación o un impacto a millones de personas, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego también el tema de la reversibilidad, ¿no? No me ha salido todo bien la palabra, ¿no? Pero la capacidad, ¿no? que tiene la tecnología, ¿no? Para tener esos efectos, ¿no? Son elementos, considero, muy relevantes que han sido muy bien identificados a nivel metodológico y, bueno, también en el marco de este proyecto, pues también aquellos que estén siguiendo esta conversación, ¿no? Que sepan que también publicaremos los resultados de la evaluación y elaboraremos también una guía modelo en la que la idea a nivel de proyecto Repunto es trasladar las principales virtudes de herramientas como Juderia para que actores públicos y privados puedan desarrollar esas evaluaciones de impacto, ¿no? Esas evaluaciones de impacto. Y todo esto, Mario, teniendo en cuenta que en paralelo tenemos un reglamento de la Unión Europea, tenemos un reglamento de la Unión Europea, ¿verdad? Que, bueno, van a convivir, ¿no? Van a convivir diferentes marcos y que entiendo que se pueden armonizar o están conectados y son perfectamente compatibles, ¿verdad? mm. Son compatibles y son complementarios, igual que son complementarios los dos instrumentos jurídicos, porque responden a lógicas muy diferentes, pero complementarias, pero obviamente en esta complementariedad hemos tenido que trabajar tanto de manera paralela, tanto en la elaboración de la convención como de Juderia. Ha facilitado mucho que los representantes de la Comisión Europea están integrados y son miembros del Comité de Inteligencia Artificial bueno, pues han sido pues un aporte fundamental para que este desarrollo de los dos grandes marcos, ¿no? europeos pues se hagan de manera armoniosa. No exento de dificultades, por supuesto, porque por supuesto, como tú muy bien sabes, en el reglamento de inteligencia artificial el riesgo es el criterio regulatorio, ¿no? Para imponer obligaciones ex ante antes de la comercialización, ¿no? Para determinar pues, si un sistema pues, debe cumplir con requisitos técnicos estrictos o simplemente debe ser prohibido, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando es de sistemas que se someten a comercialización antes de que se pongan en el mercado. En cambio, la Convención Marco lo que utiliza, el riesgo lo utiliza como un principio de gobernanza, ¿no? Para que los estados pues, establezcan políticas y mecanismos nacionales de supervisión que garanticen que la inteligencia artificial pues, simplemente se implemente de manera responsable, ¿no? Con un enfoque pues, centrado en los derechos humanos más que en los requisitos del producto. Entonces, en ese sentido, la Convención Marco y Juderia pues, actúa como un marco de mínimos para los derechos humanos, mientras que el Reglamento de Inteligencia Artificial pues, es una regulación técnica y de mercado mucho más detallada. Eh, claro, esto es un problema, si me permites, más para la Unión Europea que para la Convención Marco, porque son ellos los que tienen que desarrollar y están teniendo sus retos en la Comisión esta de Sensenelec de estandarización, ¿no? Entonces, Claro. con la Comisión Marco está haciendo su trabajo. Es la Unión Europea la que, por haber tenido una regulación tan exhaustiva, pero tan necesaria, porque yo creo que es absolutamente necesario el reglamento y creo que el enfoque del reglamento podría haber sido muchísimo más exhaustivo, ¿eh? O sea, por mucho que diga que es un ladrillazo de reglamento, creo que para regular
tecnología o los usos de una tecnología como la inteligencia artificial está bastante escueto. Nos reñirán, ¿no? Por dirán, qué locos estos. No, yo creo que es bastante escueto lo que es el reglamento y creo que, bueno, falta mucha regulación sectorial y falta mucho por llevar a cabo, pero creo que el reto es ese, ¿no? Que no estamos hablando de, bueno, pues de una tecnología que se centra en una gobernanza de principios constitucionales, por así decirlo, sino de producto y de llevarlo al mercado. Entonces, bueno, es un reto para la Unión Europea porque obviamente en la implementación y el diseño de estandarización de estos requisitos que establece el reglamento tienen que estar incluidos los derechos fundamentales, por supuesto. Por Así que supuesto. les deseo mucha suerte a mis compañeros Claro. del Sensenedec. Desde la perspectiva del Consejo de Europa, que en realidad es más amplia, evidentemente, ¿no? Y que ha sido una perspectiva más, como decías, a nivel de riesgo, desde la óptica de Estado de Derecho, democracia. Eh, aquí, claro, ¿qué papel juega la cooperación internacional, ¿no? Para conseguir que este tipo de evaluaciones se conviertan en un estándar común? Am, Al final, el ámbito de la Unión, pues bueno, se establece, ¿no? Se establece, como decías ahora, y es más bien, oye, una formalidad para determinadas tecnologías o para determinados usos, tienen que pasar sí o sí por ese check de disponer de una evaluación de impacto. En algunos casos, que al final han quedado siendo pocos, ¿no? Pero, digamos, a nivel de vocación, Exacto. el Consejo de Europa parece que quiere ir más allá, ¿no? Quiere convertirse en una especie de estándar común, ¿no? Sí, efectivamente. El Comité de Inteligencia, el Comité de Inteligencia Artificial es un comité abierto a países no parte del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una organización internacional de cooperación intergubernamental compuesto por 46 estados, ¿no? Los 46, todos los países de Europa, excepto Bielorrusia, la Santa Sede, que es un estado observador, y Rusia, que empezamos, cuando empezó el CAI, Rusia era parte, pero luego con la guerra de agresión ucraniana, pues se le expulsó, ¿no? Entonces son, aparte de los 46 estados, los 5 observadores parte, y luego se permitió que otras partes fueran miembros del Comité de Inteligencia Artificial para participar en la elaboración del convención y ahora mismo en la elaboración de este planteamiento de este mecanismo de metodología Juderia y el modelo Juderia. Entonces estamos los 46 países miembros y aparte los 5 estados observadores que son Estados Unidos, Japón, Canadá, Santa Sede y México, y además se han integrado otros países como son Australia, como es Israel y como países de Latinoamérica, que yo creo que es una región absolutamente esencial, como es Perú, Costa Rica, Uruguay y Costa Rica, Perú, Uruguay y Argentina. Dios mío, los argentinos van a matar. Entonces, ¿esto que ofrece? ¿No? Pues ofrece una vocación universal eh, en cuanto a pivotar en preocupaciones por la esencia humana. De decir, oye, este sistema de inteligencia artificial puede influir de manera muy categórica en la esencia de nuestras sociedades. Entonces, todas aquellas sociedades occidentales que tenemos al ser humano en el centro, creemos que deberíamos de aunar una perspectiva, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene su perspectiva, pero es muy eurocéntrica. Nosotros lo que las Naciones Unidas tiene su perspectiva, pero es una perspectiva global, a veces incluso se difumina bastante y el Consejo Europeo lo que ha pretendido es ser un camino intermedio, ¿no? Tenemos un tratado internacional jurídicamente vinculante, ofrecemos unos mecanismos que son orientativos, pero hemos sido capaces de llegar a acuerdos eh, mm, que satisfacen a diferentes culturas jurídicas y diferentes culturas, si me permites, de conceptualizar los derechos humanos en la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, poner de acuerdo el enfoque de la Unión Europea, que es parte del Comité de Inteligencia Artificial, y a Estados Unidos, y a Japón, y a Canadá, y al Reino Unido, y a Israel, es un reto pues bastante reseñable, pero que nos garantiza una visión en estándares más importantes. Es decir, cosas que nos hemos puesto de acuerdo es en lo esencial. Y eso lo queremos seguir ampliando. Y entonces el Comité de Inteligencia Artificial ahora mismo tenemos como miembros observadores también, desde los últimos meses hemos recibido a Ghana y a Camerún. Corea del Sur ya ha solicitado formar parte y está en tramitación para ser parte observador también. Y Brasil ya hemos hablado bastante y con Chile.
Entonces, por así decirlo, está sobre todo para la elaboración y seguir elaborando la metodología Juderia, que ya está aprobada, pero se está estudiando, y el modelo. Entonces, ese es el papel del Consejo de Europa, ser puente entre diferentes escenarios más específicos en lo esencial, ¿verdad? En el enfoque esencial. Son muy buenas noticias y es un reto grande, como comentabas, pero también es un logro haber conseguido aunar tantas sensibilidades Ujú. para alcanzar ese consenso, ¿no? O ese común, ¿no? Sí, Mario, no quiero quitarte mucho más tiempo, pero ¿cómo imaginas yo encantado. el de las evaluaciones de impacto en unos años, en una década? ¿Crees que finalmente van a acabar imponiéndose como una práctica, como un estándar habitual para la gobernanza de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que va a ser algo absolutamente esencial, igual que en un restaurante o un supermercado, pues se tiene que cumplir los estándares de lo que tú vas a un restaurante y no te preguntas de si se ha cocinado bien la comida o si se ha hecho de una determinada manera y no tienes miedo, confías en que vas a un restaurante y puedes comer tranquilamente. Lo mismo debería de suceder con la inteligencia artificial, que va a estar en todos, va a ser ubicua. Ya lo es, pero lo va a ser aún mayor. Y como ofrece pues, problemas un poquito más de largo alcance, como tú mencionabas, las evaluaciones de impacto, pues va a ser algo consustancial a lo que es el uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, en cada vez que se desarrolle o se venda un sistema, pues no voy a decir en el paquetito, en el unboxing, porque no, pero sí en lo que es cuando tú tienes que saber que estás utilizando eso, pues va a haber ahí el compliance, el sellito o lo que sea de que por lo menos ese sistema pues cumple con ciertas garantías. Eso va a ser algo esto, esencial y muy habitual. El cómo ya es otra cuestión, ¿no? El cómo lo operacionalicemos, pero yo creo que ahora mismo todas las instituciones internacionales están volcadas en eso, las instituciones de estandarización igual, y eso es una cuestión que yo creo que va a ser, vamos, algo consensuado a todos los niveles. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación tan clara y útil. Ha sido un placer contar con tu visión desde la visión académica como profesor universitario, pero también eh, con tu labor, ¿no? Desde el Consejo de Europa y compartir esta experiencia en el marco del proyecto Red.es, Derechos en los nuevos entornos digitales. Aquellos que nos siguen, recordarles que el vídeo completo y el podcast resumen estarán disponibles en la web del proyecto y en las redes del grupo Ámbito 6. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación y a vuestra disposición para que necesitéis. Gracias, Pérez.